A continuación, matemática, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Carlos Gilberto Soto y en esta oportunidad desarrollaré el tema de suma o diferencia de cubos perfectos del área de nivel básico para el grado de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidades numéricas y matemáticas. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón, o bien utiliza tu alcohol en gel. En esta ocasión nos acompaña, en el lenguaje de señas, un saludo especial a nuestra querida amiga Lourdes. Gracias, Lourdes, por estar con nosotros y vamos a iniciar. Pero sanitizamos nuestras manos para iniciar nuestra clase de matemáticas y adentrarnos al bello mundo de los números. El tema de hoy, basado en los casos de factorización, es algo importante y te invito a que lleves un control, un orden en lo que son las características de cada uno de los casos de factorización, ya que es importante diferenciar cada uno dentro de un grupo de problemas. No siempre vendrá el título de cada caso. Tendremos una cantidad de problemas en la cual tenemos que determinar cada una de sus características. Es importante entonces que hagas un listado de cada una de las características de cada caso para que sea más fácil la solución de tus problemas. Suma o diferencia de cubos perfectos. Los presaberes necesarios para implementar este caso es conocer las raíces cúbicas exactas. Crearemos una tablita especial que nos ayudará y te ayudará a solucionar este tipo de problemas, suma o diferencia de cubos perfectos. Iniciamos entonces recordando la raíz cúbica de 1. Raíz cúbica de 1, 1. Tenemos la raíz cúbica de 8, 2. La raíz cúbica de 27, 3. La raíz cúbica de 64, 4. Observa que vamos en la secuencia de 1, 2, 3, 4. Entonces se determina las raíces cúbicas exactas. La raíz cúbica de 125. Vamos en la secuencia 5. La raíz cúbica de 216. 6. Tenemos la raíz cúbica de 343. 7. La secuencia sigue de los números exactos. Las raíces cúbicas exactas para poder determinar posteriormente nuestro caso, suma o diferencia de cubos perfectos. La raíz cúbica de 512, 8. Tenemos la raíz cúbica de 729, 9. Y por último, ¿verdad? Para crear la tabla del 1 al 10, la raíz cúbica de 1000. Podemos observar que tenemos las raíces cúbicas exactas de 1 a 1000 para poder implementar en nuestro proceso. Nuevamente te invito a que sigas produciendo más datos de la tabla de las raíces cúbicas para tener más información, practica, léelas y recuérdelas
para poder solucionar otros problemas que implementen la raíz cúbica exacta. Vamos a iniciar con el primer ejemplo y las propiedades básicas de este caso. El caso, conocido como suma o diferencia de cubos perfectos, está formado por un binomio. Cuando está separado por el signo más, representa una suma. Y está formado por un trinomio con estos parámetros. A al cuadrado más, vamos a poner el parámetro, menos AB más B cuadrado. Este es el parámetro o el formato de una suma de cubos perfectos. Vamos a la diferencia. La diferencia A menos B. Un binomio y su respuesta, un trinomio. A cuadrado más AB más B cuadrado. Retroalimentemos este paso. Suma o diferencia de cubos perfectos. Está formado la respuesta de una suma con sus datos A más B y en el trinomio positivo, negativo, positivo. A cuadrado menos AB más B cuadrado. En la diferencia, A menos B, el trinomio es todo positivo, 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 positivo. A cuadrado más AB más B cuadrado. Este sería el formato, ¿verdad?, el patrón que nos va a ayudar a solucionar la suma o diferencia de cubos perfectos. Observemos dos ejemplos básicos, varios ejemplos básicos de la suma o diferencia de cubos perfectos. Vamos al primero. Copiamos entonces 64a a la sexta menos 125b a la 15. Vamos a nuestro pizarrón. 64a a la sexta menos 125b a la 15. Repitamos, 64 a la sexta menos 125b a la 15. Planteemos el problema. ¿Es una suma o una diferencia? Claro, una diferencia, ya que está separado por el signo menos. Observemos el formato. ¿Cuál de los dos se aplica a nuestro problema? El segundo. Para poder crear el binomio, básicamente tenemos que operar y sacar las raíces cúbicas de cada uno de los términos, los cuales en la suma diferencia de cubos perfectos siempre serán 2. Raíz cúbica del primer término y raíz cúbica del segundo término. Vamos a crear el binomio raíz cúbica de 64. Vamos a ver, tus habilidades. Es 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Entonces la raíz cúbica de 64, 4. La raíz cúbica de una potencia no o nunca será igual a la base. La raíz cúbica de una potencia es su tercera parte. La raíz cúbica de 64 es la raíz cúbica normal, 4, 4 por 4 por 4. Y la raíz cúbica de una potencia es la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de 6? Claro, muy bien, 2. Entonces sería a al cuadrado. Bajamos el signo de la operación, menos, que es una diferencia, y vamos al segundo término, la raíz cúbica de 125. Correcto, muy bien, 5. Raíz cúbica de 125, 5. ¿Cuál es la raíz cúbica de b a la 15? Pues la raíz cúbica de una potencia es su tercera parte,
la tercera parte de 15, 5. Entonces sería B5. Cerramos y tenemos creado entonces el binomio. Tenemos la primera parte. Vamos a crear el trinomio, que es el complemento de la respuesta. Para crear el trinomio nos basamos en el formato y dice el primer término elevado al cuadrado. El primer término aquí es 4a al cuadrado. Elevemos al cuadrado. Imaginemos encerrar a 4a al cuadrado. Entonces sería 4 por 4, 16. A, y las potencias se multiplican. 2 por 2, 4. Sigue el signo positivo. Y ahora nos orienta el formato a una multiplicación del primer término por el segundo. Primer término por el segundo, 4 por 5, 20. Las letras que son distintas solo se copian en el 20. A cuadrado, B 5. Ya solo nos falta el último término del trinomio, que también indica que es el término o segundo término al cuadrado. Segundo término, 5 al cuadrado. Colocamos el signo más que nos dice el formato, 25. 25. B5 al cuadrado es B a la 10. Y ya tenemos solucionado el primer ejemplo de suma o diferencia de cubos perfectos. Se forma entonces un binomio y un trinomio. Como fue una diferencia, seguimos el formato adecuado, donde el binomio solo se le copió su signo negativo y el trinomio todos positivos. Positivo, positivo, positivo. Ahí hemos elaborado el primer ejemplo. Vamos entonces al segundo ejemplo, donde vamos a desarrollar una suma de cubos perfectos. Anota y registra tus datos para poder iniciar nuestro ejemplo número 2. Vamos a crear en una suma, el ejemplo número 2, una suma para poder ejercitar nuestro conocimiento. Entonces, vamos a borrar y proceder al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice que es 8x al cubo más 27y a la 12. Anotemos entonces 8x al cubo más 27y 12. Anota el ejemplo, haz tu registro y procedemos. ¿Es una suma o una diferencia? Pues desde luego, separado por el signo más, es una suma. ¿Cuál de los dos formatos o patrones vamos a utilizar? El primero, donde está una suma, el cual nos indica primer término positivo, segundo negativo y tercero positivo. Este es el formato guía para poder solucionar el problema. Iniciemos. Primero, extraemos la raíz cúbica de cada uno de los términos. Entonces, abrimos paréntesis, raíz cúbica de 8. Vamos a ver, recuerda, raíz cúbica de 8. Muy bien, número 2, es el 2, raíz cúbica de 8, 2. ¿Cuál es la raíz cúbica de una potencia? La raíz cúbica de una potencia es su tercera parte. X y la tercera parte de 3, 1. Pero el 1 en las variables algebraicas se queda imaginario. Tenemos ahí 2x a la 1, imaginario el 1. Luego bajamos el signo de la operación, raíz cúbica de 27, vamos a ver, agilidad mental en nuestra tablita de las raíces cúbicas, 27, correcto, 3. ¿Cuál es la raíz cúbica de y a la 12?
es la tercera parte de 12. Muy bien. Y a la 4, ¿verdad? La tercera parte de 12 es 4. Ya hemos creado entonces el binomio, que es una suma de cubos perfectos. Vamos a crear el trinomio. Abrimos paréntesis y nos dice el trinomio en su formato. El primer término al cuadrado, 2x al cuadrado. Entonces sería 2 por 2, 4, x al cuadrado, x cuadrado, signo negativo. El formato nos dice positivo, negativo, positivo, signo negativo. Multiplicación de los dos términos. 2 por 3, 6. Se copian las dos variables, x, y, 4, y luego nos indica el segundo término al cuadrado, 3y cuarta al cuadrado. 3 por 3, ponemos el signo positivo, 9, y cuarta al cuadrado es como multiplicar 4 por 2, 8. Cerramos y tenemos entonces ya organizado nuestra respuesta de la suma de cubos perfectos, donde el primero es positivo, las raíces cúbicas de los dos términos, creamos el trinomio, el primer término al cuadrado, la multiplicación de los dos términos, el primero y el segundo, colocando el signo menos que nos indica el formato, y el segundo término elevado al cuadrado. Y así formamos entonces el binomio y el trinomio, que es la respuesta correspondiente para una suma de cubos perfectos. Tu reto matemático va a ser el siguiente. Haz en casa estos dos problemas que serán de utilidad para practicar el M21 menos 8n a la 3, 1000a al cubo menos 27b15. Apliquemos nuestros conocimientos. Ya hemos adquirido el conocimiento de una suma y una resta de cubos perfectos. Esto te ayudará a familiarizarte con el tema y a seguir practicando. Ten presente guardar tus apuntes, tus anotaciones, que son un tesoro importante en nuestro portafolio Aprendo en Casa. Presenta todo este documento, comparte la información con algún adulto, con tus compañeros, con personas que conozcas para incrementar tu conocimiento. Te recordamos siempre, lávate las manos con agua y jabón o bien con tu gel para poder sanitizar tus manos. Quédate en casa. Te invito a otro programa de matemática. Hasta la próxima, Matematletas.